En el nuevo evento de Beanstalk de Grova Garden se agregaron muchísimas nuevas cosas, como mascotas, semillas, cosméticos, pero por sobre todas las cosas se agregó una guía de jardín donde nos muestra todas las plantas que ya conseguimos, todos los animales, todos los cosméticos y un montón de cosas más. Pero específicamente vamos a estar hablando de los logros, ya que bueno, acá en la parte de Achievement tenemos muchísimos, pero muchísimos logros. Creo que son algo así de como más de 100 misiones que nos pide requisitos diferentes. Y si completamos todos estos logros de sus diferentes rarezas, nos va a estar dando una estatua de logro que nos da más 100 de espacio en nuestra mochila. Así que, ¿será que vale la pena gastar tanto tiempo para completar todas estas misiones para un seed pack? Así que bueno, en este video le voy a estar mostrando qué nos da estos seed pack. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, te suscribas, le des like y actives la campanita para más videos de Grow a Garden. Así que ahora sí, comencemos. Como todos ya sabemos, si nos venimos acá a la parte de Achievement, que sería logro en español, vamos a estar teniendo un montón de misiones de diferentes tipos de rarezas. Por ejemplo, común, el incomún, el raro, el legendario, el mítico, el divino y el prismático. Que bueno, obviamente los más difíciles van a ser el prismático y el divino, que en el prismático nos va a estar pidiendo como por ejemplo recolectar un romanesco con la mutación de Rainbow, o por ejemplo recolectar 5 romanesco con la mutación de Golden, o si no, por ejemplo vender 1000 Burning Boot, que la verdad es un montón, ya que bueno, la Burning Boot tarda bastante en crecer. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Así que bueno, hablando de la romanesco, hoy conseguí una porque estuvo en stock. Así que vamos a ver qué onda con esta planta. Así que bueno, mientras tanto vamos a comenzar con la rareza común, que si completamos todas estas misiones nos va a estar dando un kit de cocina, o sea, para poder seguir haciendo las comidas en el juego, y un silver común seed pack. Pero bueno, antes de comenzar, básicamente lo que nos dan todos estos seed packs son las frutas que ya están en el juego, pero con mutaciones agregadas. O sea, la mutación plateada sería la mutación que nos da el nuevo fertilizante cuando subimos ahí a la zona, que le da un multiplicador de por 5. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza incomún, que este nos da el Silver Incomún Seed Pack. Que bueno, en este Seed Pack podemos estar consiguiendo el tulipán naranja plateado con un 64% de probabilidad y el arándano plateado con un 36% de posibilidad. Así que ahora pasemos con la rareza rara, que acá ya tenemos bastante más misiones y en este nos va a estar dando un silver raro seed pack, además del kit de cocina. Que bueno, en este seed pack podemos estar consiguiendo el narciso plateado con un 50% de probabilidad, un tomate plateado con un 30% de posibilidad y un maíz plateado con un 20% de posibilidad. Bueno, si se preguntan por qué tengo otra skin, es porque bueno, acaba de pasar literalmente como casi un día desde que ustedes están viendo lo anterior. Así que bueno, me puse esta skin porque si no saben, hay que ponerse esta skin que es muy importante para el evento del sábado cuando esté la pelea del Admin Abuse. Porque bueno, si ustedes se ponen esta skin, Yendel dijo que les iba a estar dando una recompensa extra a todos los que tienen esta skin. Que bueno, la pueden reclamar viniendo a esta parte del mapa. Acá está la skin, que si le dan a hablar les aparece esto y ustedes le dan a I want to join the cause. Y bueno, acá básicamente le va a estar apareciendo como para equiparse la skin. Pero bueno, yo ya la tengo, así que no me aparece. Pero bueno, sigamos con los logros. Que bueno, estábamos en la rareza legendaria, que este nos da un Silver Legendary Seed Pack. Que bueno, en este Seed Pack nos puede estar dando una sandía plateada con un 40% de posibilidad, una calabaza plateada con un 25% de posibilidad, un bambú plateado con un 20% de posibilidad y una manzana plateada con un 15% de posibilidad. Que bueno, hasta ahora viene bastante medio pelo la fruta que nos puede estar dando en estos Seed Pack. Así que bueno, esperemos que ahora en estas rarezas, que son la mítica, divina y prismática, aumente la recompensa, porque si no, medio que no vale mucho la pena. Pero bueno, ahora pasamos con la rareza mítica, que en este nos va a estar dando el Circle Mítica Seed Pack y el kit de cocina. Que bueno, en este Seed Pack podemos estar consiguiendo un coco plateado con un 40% de posibilidad, un cactus plateado con un 25% de posibilidad, una fruta del dragón plateada con un 20% de posibilidad y un mango plateado con un 18% de posibilidad. Que bueno, acá medio que ya aumentó un poquito las recompensas. Por ejemplo, tenemos el mango que puede llegar a ser bastante bueno. Pero bueno, además de esto, yo no sé si una vez que ya conseguís la comida en una de las rarezas, después la podés volver a conseguir un montón de veces.
porque se puede conseguir creo que hasta como 4 veces. La verdad estaría bastante bueno, así podemos hacer un montón de frutas a la vez. Pero bueno, no sé muy bien cómo funciona eso. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza divina, que en este nos va a estar dando un Silver Divino Seed Pack, que en este Seed Pack podemos estar consiguiendo un hongo plateado con un 36% de posibilidad, una uva plateada con un 26% de posibilidad, una pimienta plateada con un 22% de posibilidad y un cacao plateado con un 16% de posibilidad. Y bueno, en este ya tenemos mejores recompensas como el cacao o la pimienta. Así que bueno, ahora pasemos con la última y mejor rareza del juego, que es la rareza prismática. Que bueno, en este obviamente nos va a estar dando un Silver Prismatic Seed Pack. Que bueno, en este Seed Pack ya podemos estar consiguiendo muchísimas más frutas, que son todas las prismáticas, obviamente, que puede ser la Beanstalk plateada con un 27% de posibilidad, la Ember Lily plateada con un 20% de posibilidad, la Sugar Apple plateada con un 17% de posibilidad, la Burning Boot plateada con un 17% de posibilidad y una Giapine con un 9% de posibilidad, y las últimas dos obviamente la Elder Starberry plateada con un 8% de posibilidad, y por último la nueva semilla, que es la Romanesco plateada con un 7% de posibilidad. Que bueno, a mí sinceramente me da curiosidad si será que nos da o la semilla plateada o directamente nos estaría dando la fruta plateada. Yo creo que nos va a estar dando la semilla, bueno, espero, porque o si no, seguramente si sería la semilla aparecería la semilla de la fruta en vez de la fruta completamente, pero bueno. Si directamente nos da la fruta, me parece que no va a ser tan conveniente completar esto. Sería más que nada para que después nos den más 100 de espacio. Pero bueno, la verdad es bastante difícil para que nos den una fruta que encima es con la mutación plateada, que tan solo le multiplica por 5 y no como por ejemplo la Golden, que es por 20, o bueno, ni hablar de la Rainbow, que es por 50, o sea, es bastante más. Así que bueno, esperemos que nos dé el árbol, la semilla o bueno, lo que sea, y que no sea solo la fruta, porque si no da solo la fruta básicamente va a ser una pérdida de tiempo terrible. Así que bueno, déjame acá abajo en los comentarios sobre qué opinas sobre la nueva guía de jardín y además de la recompensa del nuevo Six Pack, que bueno, podrían estar bastantes mejores, por lo menos que tengan una mutación mejor, que la multiplique por más dinero. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, además decime si ya completaste alguno de estos. Yo hasta ahora no completé ninguno. Y bueno, espero que te haya gustado el video, así que no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos de Grow a Garden. Hasta la próxima.